Muy buenas tardes, bienvenidos a este abordaje de la argumentación y discurso político por Catalina Fuentes Rodríguez y Esther Brenes Peña, que yo, Luisa Fernanda Jaramillo, estudiante de la séptima cohorte de la maestría en lingüística, abordaré y explicaré para ustedes en los próximos minutos. Para empezar, ya el título nos sugiere tres conceptos importantes a tener en cuenta: la argumentación, el discurso y el terreno de lo político. Situándonos en el concepto del discurso, podemos decir que este tiene que ver con las cosas que nosotros percibimos, pensamos o sentimos acerca de nosotros mismos y del mundo en el que habitamos todos los días, cosas que podemos describir y expresar a través del lenguaje. Sin embargo, esta primera aseveración acerca del discurso del lenguaje es pasiva, ya que entraña la idea de que con él solo podemos percibir o describir la realidad en la que todos los días acontecemos. Estaríamos dejando de lado entonces una segunda acepción del discurso y del lenguaje que nos indicaría que éste tiene una capacidad generativa, una capacidad de dar ser a cosas y realidades, no solamente describirla. De esta manera, entonces, esta concepción tomaría distancia de la concepción pasiva del lenguaje de la que acabamos de hablar y le otorgaría una acepción o una concepción activa, situando el lenguaje como generador de ser y creador de realidades. También podríamos decir que esta concepción le confiere al lenguaje la capacidad de influir en el curso de la realidad. Es decir, que a través del lenguaje nosotros tendríamos la capacidad de la praxis, de generar acción, de generar realidades, de hacer que cosas pasen. En este punto es importante traer a colación una frase de Aristóteles que ya en su retórica nos anunció y que viene a sentar las bases de la estructura del discurso, debido a que en ella entraña la idea de que en el discurso existen tres planos que posteriormente desde la semiótica discursiva vendrían a explicitarse. Ya Aristóteles nos dijo: alguien dice algo a alguien acerca de algo. Esta frase nos viene a decir entonces que en el discurrir, cuando nosotros decimos algo, hay un sujeto, hay un alguien, un individuo que enuncia que realiza una enunciación, que dice determinadas cosas a través del lenguaje, a otro sujeto que se sitúa del otro lado de la comunicación, que recibe o que escucha aquello que es dicho por ese alguien, pero resulta que eso que es dicho acerca de algo específico. Estos elementos que se evidencian desde la frase de Aristóteles luego vendrían a ser conocidos por la semiótica discursiva de la Escuela de París con los nombres de enunciador, enunciatario, enunciado. Inicialmente, la semiótica discursiva de la Escuela de París nos dice que existe en el discurso un plano de la enunciación, que sería este primero de aquí, donde enunciador y enunciatario dicen, enuncian, discurren. Y ese discurrir se ve reflejado en el plano del enunciado, donde ese discurrir se comporta como un enunciado que se dice de algo específico. Pero desde la semiótica discursiva de la Escuela de París, este último plano, el del referente, todavía no estaba explicitado y viene a ser explicitado por Eduardo Serrano Orejuela, que añade el referente a los tres planos del discurso.
Entonces, podemos decir que las bases del discurso se sientan con Aristóteles cuando dice algo a alguien acerca de algo y pone en evidencia estos elementos. Posteriormente, la semiótica discursiva de París, viene y nos hace explícitos dos planos del discurso, el de la enunciación y el del enunciado, y posteriormente Eduardo Serrano Orejuela nos hace explícito el plano del referente. Así entonces es hacer que cosas pasen a través del decir, del discurrir, donde se ponen en juego estos elementos, podría realizarse y llevarse a cabo en el plano del discurso político a través de la argumentación, de la puesta en marcha de argumentos a través de las enunciaciones para hacer que un enunciador se dirija a un enunciatario diciéndole cosas específicas de referentes específicos para hacer que cosas pasen. Esas cosas que pueden pasar es que este enunciatario, ¿sí?, se adhiera, se convenza de lo que propone el enunciador. Así entonces estaríamos en sintonía con lo que Ducrot nos sugiere cuando nos dice que la argumentación es un instrumento dirigido a conseguir que el receptor llegue a las conclusiones que desea el hablante, poniendo en juego todos los elementos del discurso y tratando de que ocurra una adhesión por parte del enunciatario. Podríamos decir entonces que nosotros usamos la argumentación para conseguir beneficios que nos llevan a que se realicen peticiones específicas, que se compartan opiniones o que adquiramos cosas que se nos están ofreciendo. Ya desde el discurso político, la argumentación es fundamental para conseguir la transmisión efectiva de una ideología específica que vendría a ser parte de esos sujetos políticos, de esas figuras políticas en el plano de lo político. Y aquí llegamos a una parte importante debido a que vamos a abordar este último concepto del título que decíamos que era muy importante, y es el de lo político, el del terreno de lo político. Ya Hannah Arendt nos sugería que la política tiene que ver con el espacio público en donde los seres que son diversos están inmersos y se encuentran para solucionar o para llevar a cabo asuntos que son públicos y que son asunto de todos. Y desde la filosofía política, Chantal Mouffe nos dice que en el terreno de lo público, en el terreno de lo político, hay que tener en cuenta dos cosas supremamente importantes, debido a que el espacio público está conformado por lo político y la política. Cuando hablamos de lo político, estamos hablando de esas concepciones subjetivas que los sujetos, que los individuos tienen acerca del mundo y de sí mismos. Entonces, cuando las visiones de todos los sujetos se encuentran en el espacio público, puede ocurrir una conflictividad que es inherente a la condición humana, debido a que el encuentro de esas posiciones diferentes que pueden ser contrarias ocasionan malestares. Pero para sobrellevar y solucionar esos malestares, entonces aparece la política como un espacio en el que los sujetos, a través de, puede ser la individualidad o la colectividad en asociaciones políticas, se unen y buscan estrategias para llevar y mediar esa conflictividad que se da en el encuentro de las diferentes posiciones. Y es ahí, por ejemplo, donde en el discurso político las figuras políticas ponen en marcha estrategias para lograr que otros sujetos se adhieran a sus proyectos políticos. En este caso, a través del discurso y la argumentación, como una vía no violenta, no conflictual, de solucionar y de hacer que más personas se adhieran a esos postulados que pueden ser individuales o colectivos, pero que en el caso de la argumentación, hablando de la ideología, se convierten en proyectos que son colectivos inicialmente, debido a que, por ejemplo, podríamos hablar de Van Dijk cuando nos habla de la ideología como las ideas, los sistemas de creencias que son socialmente compartidas,
representaciones sociales que definen la identidad social de grupos específicos, pero que son fundamentales, no son meras prácticas, sino que controlan las actividades más profundas de las personas, por lo que tiene que ver con la identidad y la representación, que inicialmente es individual, pero que se adhiere a un proyecto colectivo y que pueden ser las bases del discurso y se pueden expresar y adquirir a través de él. Por eso es tan importante la argumentación dentro del discurso político. Por eso la ideología está relacionada con el discurso, porque a través de él se puede adquirir o se puede expresar. De esta manera, la palabra entonces en el discurso político se comporta como un arma que se utiliza en los mecanismos como debates electorales, intervenciones en los parlamentos, eslóganes, declaraciones a los medios de comunicación, intervenciones en los nuevos recursos digitales y un sinnúmero de escenarios y estrategias que buscan que a través de la palabra precisamente como arma convencer al locutario de cosas específicas. La palabra sería entonces aquello que domina el discurso y obtiene el poder. Entonces, un enunciador crea argumentos, se desenvuelve en el terreno de la argumentación que dirige hacia un locutario, enunciatario, a través de la palabra para obtener una adhesión que se vea reflejada en un voto y lo lleve a la obtención de poder. Pues según Van Dijk, la gente que tiene el poder, desde el presidente, el primer ministro, hasta el profesor, el médico, son personas que hablan, que escriben, que controlan el discurso público. El discurso y la comunicación se convierten entonces en los recursos principales de los grupos dominantes. Los grupos dominantes entonces serían esos grupos de figuras políticas que logran convencer a unos enunciatarios a través de la argumentación. Pero para que esa argumentación se dé de una manera efectiva, entonces se debe compartir una situación de comunicación. El locutor debe conocer a cabalidad la cultura de los hablantes, de esos alocutarios a los que se dirige. Debe conocer quiénes son, cuáles son sus orígenes psicológicos y sociológicos. Y yo lo resumiría en lo que Perelman y Obrecht en sus tratados de la argumentación definen como la construcción del auditorio, que necesariamente pasa por el conocimiento de la cultura de los hablantes, necesariamente pasa por saber quiénes son, qué hacen, a qué se dedican, cuál es su estrato social, qué edad tiene, qué grado de escolaridad y conocimientos adquieren. Puesto que el conocimiento por parte del locutor de aquellos cuya adhesión piensa obtener es una condición previa a toda argumentación eficaz, puesto que esos hablantes forman sus opiniones dependiendo de precisamente ese medio social y ese entorno en el que viven y conviven con otros seres en el terreno de lo público. Ahora bien, dentro de la argumentación existen unos elementos que se ponen en juego precisamente para que esa figura política pueda lograr la adhesión que busca. En ese sentido, contamos con unos elementos básicos que son los argumentos, entendidos como aquellos razonamientos que el locutor crea a través del conocimiento que tiene, es decir, a través del logos, para llegar a esa adhesión. Aquí nos encontramos con algo supremamente importante, y es que de ahora en adelante nos vamos a topar con el logos, el patos y el etos como elementos muy importantes dentro de la argumentación. Además de los argumentos, tenemos a las conclusiones, que son aquellas cosas o ideas que precisamente buscan ser impuestas en ese locutor al que se está dirigiendo la figura política y que se basan en un ideario argumentario que busca transmitir la ideología de esa figura política o de ese partido político que la figura representa. El último que encontramos en los elementos básicos es el topos, que aparece con Ducrot y que se refiere a las cosas, a la búsqueda de cosas en común que puedan existir entre la figura política y la comunidad de hablantes a la que se dirige. Además de estos tres elementos básicos de la argumentación, también podemos encontrarnos con otros dos que de igual manera son importantes dentro de este proceso en el que las figuras políticas enuncian para obtener la adhesión de un enunciatario.
Ellos son el marco de la argumentación, que es precisamente ese contexto, esa situación de comunicación en la que la enunciación y la argumentación tienen lugar, y también nos encontramos con la fuente del argumento, que tiene que ver con la procedencia de ese argumento, de dónde viene, que muchas veces pueden ser argumentos de autoridad, por ejemplo, utilizados desde figuras que representen una autoridad para esa comunidad de hablantes a las que las figuras políticas se dirigen, y así pueden obtener la adhesión de una manera más fácil. Estos otros dos elementos, el marco de la argumentación y la fuente del argumento, matizan, dan fuerza y potencian la persuasión que se pretende llevar a cabo a través de la argumentación. Así entonces, el locutor tiene una posición de poder y se dirige a un receptor colectivo para conseguir de él esa adhesión de la que hemos venido hablando a las ideas del partido político que representa y que a su vez representan una ideología. Esto se ve reflejado a través del apoyo que esa comunidad de hablantes da a esa figura política a través del voto, y todo este juego de argumentación, todos estos elementos que encontramos aquí, que hasta el momento van 5, se ven reflejados a través de la enunciación, de la puesta en marcha de la palabra en mítines, en programas televisivos, en entrevistas y en un sinnúmero de espacios públicos en el que entonces esas figuras políticas ponen en marcha sus planes argumentarios para llevar a cabo sus planes y proyectos políticos. Tal como podemos verlo en el siguiente ejemplo, donde una figura política específica utiliza el eslogan de Súmate al cambio para mostrarle a la comunidad de hablantes a la que se dirige que él es un agente de cambio que tiene el poder de darles cosas que ellos necesitan. En ese sentido, en este eslogan y en esta campaña publicitaria política en la que se utilizan argumentos para convencer a los potenciales votantes, el argumento estaría en la vía de que se muestra la importancia de depositar la confianza en ese candidato específico, puesto que él es el agente de cambio que necesita esa población específica. Entonces, la conclusión iría en la vía de convencer a esos votantes para que realicen acciones de mejora que cambien el país. Ahora, el topos iría en la vía de la necesidad de cambio, entendida como una posibilidad de mejorar. Y si nos fijamos, todo este entramado discursivo argumentario también se basa en el patos, dado que ese súmate al cambio también pasa por las vías de la emocionalidad. Llega a ese alocutario mostrándole que él es también un agente de cambio, que no solamente deposita la confianza en esta figura política para que realice cambios que son necesarios, sino que ellos también pueden ser agente de cambio, que juntos pueden lograr algo importante por el país o el territorio en el que habitan. Por lo tanto, el logos, el patos, se unen en esta campaña política para llevar a cabo esa conclusión que busca la figura política. Pero eso no es todo, también está el logos allí, está ese conocimiento que esta figura política tiene de esa comunidad, de ese auditorio y de todas las estrategias discursivas que necesita utilizar para precisamente lograr la adhesión que se está buscando a través de la campaña política. Hasta aquí hemos visto la importancia de saber que el discurso tiene un poder generativo, que a través de las palabras podemos hacer que cosas pasen y que tenemos recursos a nuestro alcance como el de la argumentación para hacer que el otro se adhiera a proyectos que nosotros proponemos, que estén de acuerdo con ellos y que lleguen a conclusiones que nosotros consideramos válidas. También hemos visto cuáles son los elementos que están presentes dentro de la argumentación y que precisamente con su puesta en marcha podemos lograr que ésta sea efectiva. Sin embargo, aquí no termina el proceso argumentativo. Para que esa argumentación sea mucho más eficaz, entonces acudimos a Van Dyck para hablar de las estrategias argumentativas, que son dos. La primera es la autopresentación positiva, y aquí viene algo muy interesante y traeremos de nuevo a colación a Aristóteles, dado que cuando hacemos una autopresentación positiva del grupo propio estamos hablando de la construcción de un etos o de una imagen que construimos en el discurso y con nuestras acciones, que será dada a ese auditorio que nosotros hemos construido y al cual estamos dirigiendo nuestra argumentación, y que ayudará a que ellos se adhieran a nuestro proyecto político.
Esa construcción etótica del grupo propio se construirá a través del discurso y también a través de acciones que ese grupo o que las figuras políticas que hacen parte de ese grupo o que la representan son capaces de llevar a cabo a través de, repito, las acciones y las acciones discursivas. Pero esa autopresentación positiva del grupo propio también pasa por el hecho de mostrar una presentación negativa de los contrarios. Es decir, así como hay un etos que se construye del grupo propio que es positivo, también es un etos que este grupo o que las figuras políticas que hacen parte de él construyen en su discurso de ese adversario dialéctico que tienen, ¿sí? De la presentación negativa, de esa construcción etótica negativa que puedan hacer de ellos también a través del discurso. En ese sentido, el etos estaría presente en las dos partes, tanto en la autopresentación positiva como en la presentación negativa. Y estos dos etos serán hechos por esta figura política que busca la adhesión. Esta autopresentación positiva podemos evidenciarla en la siguiente enunciación que es resultado de, valga la redundancia, los resultados obtenidos por el partido político en elecciones y que muestra de una manera vehemente los logros y éxitos que dan su formación y que permiten que este político específico se presente como la mejor opción para gobernar el país, siendo una clara estrategia de autopromoción o autoalabanza que muestra precisamente esa autoconstrucción etótica. La figura política nos dice entonces, y hemos hecho una campaña electoral que se va a estudiar en las clases de los institutos y las facultades. ¿Cómo así? ¿Esto qué quiere decir? Esta primera frase está diciendo que hicieron una campaña electoral tan buena que será tomada como referente en otras instancias que son de gran importancia como institutos y facultades, es decir, que se enseñará después por haber sido tan buena. Entonces se está mostrando, hey, somos tan buenos haciendo campañas electorales que somos referentes. Ahí se está mostrando y se está autoalabando construcción etótica positiva. Hemos hecho una remontada que se va a estudiar, tiene que ver con lo anterior y hoy podemos decir primera fuerza en Cataluña, primera fuerza en el País Vasco, segunda fuerza aquí en Madrid, en Galicia, en Canarias, en Baleares. Hemos conseguido mover ya el entusiasmo, hemos conseguido abrir un tiempo político nuevo. Si se fijan aquí, esta frase, esta idea es muy ligada al patos, es muy emotiva y busca mostrar a través de la emoción, a través de la fuerza, cómo ellos, como un grupo que hace cosas positivas, puede contagiar ese entusiasmo y mover la emoción de ese alocutario al que se dirige. Y lo hemos abierto con la fuerza de tanta gente que está harta de estar harta. Fíjense, tanta gente, perdón, que está harta de estar harta. Es decir, que ellos utilizan la fuerza de esta gente que quiere un cambio que ellos van a posibilitar y que esta frase viene aquí también a ligarse desde la parte emotiva, desde la parte del patos. Para nosotros la campaña termina aquí, lo dijimos, no estamos haciendo campaña electoral, estamos haciendo patria para ganar la próxima década. Y terminan precisamente afirmando que esto es una autoconstrucción positiva que quiere lograr llegar más allá, que quiere posicionarse en las próximas campañas electorales en las que ellos harán patria. Fíjense que patria es un concepto también muy emotivo que va muy ligado al patos y que se cala en los alocutarios y que tal vez dependiendo de quiénes son ellos, de qué concepción política tengan, de qué ideología tengan, esa palabra patria puede hacerlos llevar a que se adhieran a esta campaña política. En esa medida también podemos ver, por ejemplo, que el etos y la presentación positiva de la figura política o del grupo político también pasa por la construcción del auditorio. Es decir, ese auditorio al que se dirige también construye un etos positivo de esa figura política a través de la construcción de ese etos positivo que esa figura política hace. Es decir, él se presenta como positivo ante esa comunidad de hablantes, ante ese auditorio que se dirige y con esa acción discursiva hace que ellos también construyan una imagen positiva de él. Y al mismo tiempo regresamos aquí y
mostramos que con esa autopresentación positiva, también en el discurrir de ese grupo o figura política se puede hacer una presentación negativa de los contrarios, de los adversarios. Ya en el segundo tipo de estrategia argumentativa que tiene que ver con la presentación negativa de los contrarios, encontramos unas subestrategias que pasan por la vía de desautorizar los logros, las gestiones y los actos de esos que son contrarios al proyecto ideológico, que representa una figura política específica. Entonces, estos que inicialmente hicieron una autopresentación positiva del grupo también pueden hacer presentaciones negativas de los contrarios, poniendo en la mesa, en la discusión, en su discurrir, la incompetencia de la oposición y el carácter que puede llegar a ser absurdo, ¿sí?, de esas propuestas que presenta el proyecto ideológico político contrario. Eso puede llevar inclusive a veces a calificar las intenciones del rival como no verdaderas o contradictorias e incurrir en falacias de la falsa causa de las que nos habla Ricardo García Damborenea, por ejemplo, cuando se utilizan falacias del ataque personal como el ad hominem o el hombre de paja, que buscan desautorizar al otro a través de argumentos falaces. Sin embargo, se supone que dentro del discurso, dentro del terreno del discurso político, esto no debería suceder. Sí se desautoriza al otro, pero no debería hacerse a través de falacias argumentativas. Sin embargo, encontramos que todo el tiempo en ese discurrir político, en ese discurrir en el espacio público, para lograr convencer a potenciales votantes y desautorizar al contrincante, sí ocurren y sí se llevan a cabo las falacias argumentativas. Ese desautorizar y presentar al otro como incompetente podemos verlo entonces, por ejemplo, en la siguiente enunciación, donde una figura política específica desautoriza lo hecho por otros. Y dice, la verdad, le soy sincero, es que yo tenía una intervención irónica preparada. Le quería hablar de su miserable intervención en cuanto a los alcaldes, a los vecinos que eligen al alcalde y los alcaldes quieren que el vecino, quieren que el alcalde. Si ustedes se fijan, por acá hay una palabra, su miserable intervención, que es bastante directa, y si ustedes se fijan, esta figura política lo que hace es decir que hay una intervención miserable, pero no ejemplifica y no muestra, no argumenta cómo esa intervención puede ser miserable, simplemente la enuncia y la muestra, mostrando elementos negativos de ese discurrir o de ese actuar de su contrincante. Luego continúa, le quería preguntar sobre la persecución de más de 700 alcaldes independistas. Además, le quería preguntar por su ministro del Interior, no lo calificaré, que se vanagloria, acá viene, vanagloria de incautar peligrosos carteles independistas cuando se olvida de los 40 millones de euros robados en el rescate bancario. Es decir, utiliza todas aquellas cosas que son negativas de su contrincante para construir un etos negativo de este, mostrarlo al auditorio, que el auditorio a su vez se adhiera a ese proyecto de negatividad que está mostrando y al tiempo se adhiera a su imagen positiva que muestra al mostrar que el otro es diferente a él, porque el otro es un contrincante que no hace cosas buenas, mientras que él sí las hace. Entonces, en este juego argumentativo todo el tiempo se está llevando a cabo la construcción de etos de las dos partes, donde la que busca la imagen positiva construye la positiva propia y la negativa del contrincante, mostrándole así al auditorio quién es el que debe ser elegido, quién es el que debe obtener el poder. Sumadas a las estrategias argumentativas que las figuras políticas utilizan para llevar a cabo su argumentación y convencer a ese auditorio al que se dirigen, también encontramos unos mecanismos argumentativos más frecuentes utilizados por ellos, debido a que en el discurso político también es muy frecuente que este esté asociado a la publicidad o se parezca a ella. Por eso los políticos, las figuras políticas utilizan eslóganes, están ¿qué se llama? Entrevistas
en programas de televisión, en debates constantemente, donde muestran esa construcción etótica que hacen todo el tiempo a través de las estrategias argumentativas. Entonces, para ello, en ese momento se valen de mecanismos argumentativos, dentro de los que vamos a ver los más frecuentes. Nos encontramos primero con la intensificación, que trata de dar más fuerza a lo dicho. Para ello, el político recurre a diferentes mecanismos argumentativos, como por ejemplo las repeticiones, que buscan precisamente dar fuerza a ideas que intenta transmitir. Como nosotros podemos ver en esta enunciación que ya abordamos, aquí por ejemplo se repite la palabra hemos hecho. Acá tenemos hemos hecho una campaña electoral, hemos hecho una remontada que se va a estudiar. Ese hemos hecho, que está presente al inicio de las dos ideas, refuerza, ¿sí?, la idea de que algo fue hecho por ellos y que obtuvo un resultado positivo. De la misma manera tenemos por aquí hemos conseguido remover, y por acá vuelve y se repite. Hemos conseguido abrir, y luego vuelve y se repite el hemos en otras partes de la enunciación. Estas palabras o grupos de palabras específicas nos permiten entonces intensificar a través de las repeticiones, dando más fuerza a la idea que queremos transmitir. Además de la repetición, también nosotros contamos con la enumeración, que precisamente nos permite mostrar, enumerar, contar esas cosas positivas que hemos hecho y que pueden reforzar las ideas o los argumentos, las conclusiones que nosotros queremos transmitir a esas personas a las que nos estamos dirigiendo. Además de la repetición y la enumeración, también nos encontramos con refuerzos mediante citas de otro, que precisamente nos permiten traer a colación las palabras de otras personas o autoridades o a personas diferentes a nosotros mismos que apoyen la idea que queremos transmitir, como lo visualizamos por ejemplo aquí. No es que yo lo diga, es que lo vieron todos los españoles y el mundo entero por televisión en directo durante 10 horas seguidas. Es decir, no solamente es esa persona la que está diciendo que cosas positivas están pasando, sino que además hay otros testigos, los españoles, ¿cierto?, y el mundo entero, que lo visualizó por un medio de comunicación específica. Así entonces, nosotros reforzamos la idea mediante citas de otro o trayendo a colación a personas diferentes. Adicionalmente, nos encontramos con las interrogaciones retóricas o exclamaciones, que nos permiten, como en este fragmento, mostrar esa emotividad o esas cosas que ya sabemos que han sucedido, que ya sabemos que tienen una respuesta, que ya sabemos que han acontecido y que estamos reforzando para precisamente darle más peso a ideas que queremos transmitir. De la patria de Bolívar y de Chávez traigo una voz, comandante. Una voz que lleva en sí millones de voces para decirle con la mayor admiración y la mayor gratitud: comandante, misión cumplida, sí, plena y espléndidamente cumplida. Si nosotros vemos esto aquí, con esta idea se está dando pie al entendimiento de que una misión ha sido cumplida, que esa misión no es la de Bolívar, ¿cierto?, no es la de Chávez. La misión cumplida es precisamente la que ha hecho o la que se encuentra haciendo esa figura política que está mostrando esto como un argumento para posicionarse frente a los demás, frente a los posibles votantes. A esta lista de intensificaciones también se nos suma el léxico claramente intensificado, tal como lo podemos ver en este ejemplo, donde las palabras liquidar, que está ligada a las instituciones, y hacer daño a las instituciones, son dos palabras que llaman la atención y que refuerzan y hacen hincapié en las ideas que se quieren transmitir. De la misma manera, entonces, nosotros también podemos traer aquí a colación a la metáfora o metonimia, que se evidenciará en el discurso de una manera más discreta.
debido a que no es una manera tan directa de decir las cosas o de mostrar o intensificar las ideas, pero que sin embargo traen consigo una intención muy clara de convencimiento y de mostrar precisamente esa idea. Lo que sucede es que en este caso es el alocutario el que debe descubrir cuál es la idea que está allí implícita. Podemos verlo, por ejemplo, aquí, cuando Rivera, en el cierre de campaña Autómicas, podemos verlo en esta enunciación cuando en esta frase específica que nos dice no nos pongamos techo, no nos pongamos límites, este techo precisamente hace alusión a los límites que luego está explicitado, ¿cierto? Y más abajo nos muestran Juan aprieta los dientes. Este aprieta los dientes claramente, si lo analizamos de una manera detenida, quiere decir que apretar los dientes es realizar un esfuerzo, ¿sí? Ya te irás a tomar un finito al bajo de aquí, en Sanlúcar, cuando acabe la campaña. Es decir, mientras estamos en la campaña, estamos realizando esfuerzos para mostrar que podemos hacer cosas buenas que pueden llegar a demostrar que es importante votar por nosotros, ¿cierto? Pero que esos esfuerzos luego traerán frutos. Así, luego dice que aún queda todavía muchos kilómetros que recorrer, es decir, muchas cosas que hacer, y así sucesivamente a través de las metáforas o las metonimias mostramos esas intenciones o esas ideas que queremos reforzar. También tenemos, por ejemplo, a las comparaciones explícitas cuando mostramos que hemos hecho cosas que pueden volver a repetirse, como 1.000.000 de empleos creados en 2 años, 2 millones de empleos más antes de 2020. Estamos comparando explícitamente cosas que se han hecho o que otros han hecho y que nosotros desde nuestra campaña política actual podemos hacer. Finalmente nos encontramos entonces con el último mecanismo argumentativo que a la vez hace parte del mecanismo argumentativo de intensificación, que son los marcadores discursivos, que también pueden ayudarnos a mostrar mediante palabras específicas ese refuerzo a ideas que queremos transmitir. Ahora bien, dentro de esos mecanismos argumentativos más frecuentes también encontramos a la emoción, al patos, ¿sí? Y podemos verla reflejada en la siguiente enunciación. Tenemos que romper las barreras del miedo, la vergüenza y la falta de libertad. Ojo que cuando dice tenemos que romper las barreras del miedo, la vergüenza y la falta de libertad, involucra tanto a la figura política que está mostrando sus intenciones, así como a las personas a las que se está dirigiendo, es decir, se pone en una posición horizontal en la que él y sus potenciales votantes están en la misma línea y juntos pueden romper esas barreras del miedo y la vergüenza y la falta de libertad. Es un llamado claro a la emotividad, a la unión a esa campaña, a ese proyecto político para que se puedan superar el miedo, la vergüenza y la falta de libertad, como escribe Ángela Canal. Contra el acoso de la mujer, ojo, el acoso de la mujer, ni un paso atrás, no debemos dejar pasar ni una, es decir, todos vamos a luchar contra este, que es el acoso de la mujer, que es un tema que se viene tratando hace mucho tiempo y que está presente en muchísimas sociedades y representa para esas poblaciones un tema álgido que se quiere combatir. Por lo tanto, en que esta figura política ofrezca que juntos se luchen contra el acoso de la mujer, esto efectivamente lleva a la emotividad, lleva a decir, este es el que yo necesito, este es al que me voy a adherir porque me está hablando a mí directamente, me está invitando a su proyecto y además me va a solucionar cosas que están presentes dentro de mi universo que necesito resolver prontamente. La denuncia no solo puede salvarte a ti, sino a muchas más. Y termina con algo muy fino, y es que además de que me invita a su proyecto político, de que me va a ayudar a solucionar cosas, hombre, también vamos a ayudar juntos a otro. Ya por último tenemos a la descortesía, que va en la vía de atacar al contrario, descalificándolo e insultándolo para desacreditarlo y para obtener la adhesión del auditorio.
Aquí nos vamos un poco a lo que hablábamos en las estrategias argumentativas del discurso político en la número 2 cuando hablábamos de la presentación negativa de los contrarios, puesto que dentro de las subestrategias nosotros hablábamos de la posible presentación de unas falacias argumentativas en el discurso político, que vienen a hacerse mucho más evidentes cuando utilizamos la descortesía como un mecanismo argumentativo, que podemos evidenciar cuando se hace presente esta enunciación. Su miserable intervención, usted y sus lacayos saquen sus sucias manos. Fíjense que cuando se dice su miserable intervención no hay una argumentación clara que muestre la realidad de la miserableza de la intervención, puesto que lo único que se enuncia es lo miserable de la intervención, pero no cómo esa intervención fue miserable. Usted y sus lacayos. ¿Por qué son lacayos? ¿Dónde está lo que me explica esto? Saquen sus sucias manos. ¿Por qué sus manos están sucias? Simplemente se enuncia lo descortés, simplemente se ataca, simplemente se descalifica, pero no se muestra por qué esto se da. Finalmente, hemos hecho entonces un recorrido por los mecanismos argumentativos más frecuentes en el discurso político, así como en las estrategias argumentativas del discurso que pasan por la autopresentación positiva del grupo propio, la presentación negativa de los contrarios, en las cuales construimos una imagen, un etos, una construcción etótica que será mostrada al auditorio. Mostramos también cómo los eslóganes o cómo las presentaciones de las figuras políticas ponen en juego los elementos de la argumentación, que son los argumentos, las conclusiones, los topos, que estos son los básicos y que también encontramos a los marcos de la argumentación y la fuente del argumento, encontrando muy importante que el marco de la argumentación, la situación de comunicación, es supremamente importante en la construcción del auditorio y que la cultura de los hablantes es muy importante dentro de esa situación de comunicación en la que se intenta realizar una argumentación. Decíamos entonces que argumentar es convencer a un rival dialéctico para llevarlo a admitir sus conclusiones y de esta manera nosotros lograríamos obtener poder a través de la adhesión que se ve reflejada en un voto. También hablamos acerca del discurso, de su concepción aristotélica, de su concepción generativa y de cómo la argumentación a través del discurso en el terreno político nos lleva a transmitir ideologías y nos lleva a hacer que cosas pasen, que el otro se adhiera a proyectos que proponemos y que la palabra es un arma valiosísima dentro del discurso político y dentro de las relaciones humanas.